son mexicanos por nacimiento, tiene ahí 4 hipótesis, y no las estábamos cumpliendo nosotros. Porque cuando dice el texto constitucional, son mexicanos por nacimiento, no dice será si cumplen con una serie de requisitos. Será si la persona en ventanilla del registro civil se levantó con el pie derecho y está de buenas y quiere aceptarte el trámite, ¿no? O no te quiere regresar por cualquier cantidad de cosas que se le ocurra. Será si a interpretación de la persona que te atiende, no, ya son mexicanos por nacimiento. Y cuando dice se adquiere y dice por nacimiento, es un hecho histórico irrepetible que ya se dio en el tiempo hace 30, 40, 50, los años que tengamos. Ese hecho es irrepetible, ya lo ganó, ya lo tiene adquirido. ¿Qué nos toca a los registros civiles? Respetar ese derecho que ya se ganó por cumplir con una de las 4 fórmulas que maneja este artículo, de los que lo ganan por nacimiento. Ya la tiene. ¿Yo por qué se la voy a estar negando por no tener alguno de mis requisitos de una ley, ni siquiera secundaria, de un reglamento que en el orden de la jerarquía de las leyes debe estar más o menos en el 5º nivel? Y yo lo estoy poniendo por encima del texto constitucional. ¿Y dónde queda la supremacía constitucional del 133 constitucional? Todo lo prescrito en la Constitución y en los tratados internacionales es norma suprema. Todo ordenamiento secundario, terciario, de cuarta, de quinta, digo, soy feo, pero así es, que contradiga estos criterios, lo tenemos que inaplicar, lo tenemos que cambiar, lo tenemos que reformar, y eso fue lo que hicimos en Tlaxcala. Hicimos un análisis, hicimos un proyecto de 85 hojas, de por qué si era viable jurídicamente la dispensa de la apostilla. Lo tuvimos que defender con capa y espada contra el equipo jurídico del Estado, contra todos los jurídicos de todas las dependencias que me decían, oye, estás loco, no lo hagas, esto no va a servir. Se burlaban de mí en el Estado. Por ahí ya querían correrme porque decían que era un loco y que era una tontería lo que estábamos haciendo. Pero no importa, teníamos hasta memes. Digo, pero ¿a qué es a lo que nos invita a estos tiempos de necesidad de nuestros connacionales? A que no nos importen los ataques, que nos dediquemos y nos enfoquemos en que sí se puede. Digo, todo el mundo me dijo que no, todo el mundo no me apoyó en Tlaxcala. Esa es la realidad. Y la única que me apoyó fue la gobernadora. Yo cuando pasé todo lo que sea de defensa de los derechos humanos, la gobernadora Lorena Cuellar Señor siempre nos va a apoyar. Le agradezco mucho, siempre va atrás de mí en todos los proyectos. Creo que lo dijo cuando hablamos con ella, ¿no? Por parte de RENAPO. Porque aparte me da mucho gusto que estemos aquí, gente de muchos años, somos grandes amigos, Roberto, Norma, ¿no? Rosy, aquí con el coordinador que también ya estuvimos platicando en la nacional, en el último Consejo Nacional, una persona muy sensible a las necesidades de los migrantes. Entonces, lo seguimos defendiendo y a través de eso logramos que se aprobara, y yo quiero dar como que el panorama de lo que tenemos que hacer a nivel nacional. Básicamente, actualmente esta previsión de la dispensa de la apostilla no está aplicable en el territorio nacional. Explico, porque solamente Tlaxcala, que reformó su reglamento de registro civil del Estado, y este sería el primer camino a hacer en toda la República, porque esta convención de la Haya para la supresión de la legalización de los documentos públicos extranjeros del 61, en su artículo 3º, párrafo 2, viene precisamente que esta apostilla no será necesaria si los reglamentos o la ley del lugar la dispensan o no permiten aplicarla. Es decir, aparte de la firma de conformidad del país que forma parte de esa convención, a través de esa firma formal, si algún ordenamiento legal traducido al lenguaje común la dispensa, no necesitamos ni siquiera que sea ley, sino con que sea reglamento del registro civil, sería el primer camino, asesorar a los registros civiles del país para poder hacer la reforma del reglamento
que bueno, espero que no sea como en Tlaxcala, tendría que ser más rápido porque no pasa por legislativo, por lo tanto solamente es en casa, entre el Ejecutivo, pero tenemos que romper paradigmas de lo que se piensa, de lo que se puede y no se puede hacer. Yo lo expuse en el Consejo Nacional hace 2 años, me parece. Todos los directores generales me dijeron sí, está muy bien. Luego fue la mesa técnica de los jurídicos y los jurídicos dijeron no lo entendemos, no lo aplicamos. Por ahí Norma estuvo queriendo aplicarlo en algunos estados y dijo el jurídico no. Y como muchos compañeros, digo a lo mejor aquí me van a colar, pero muchos compañeros llegan al puesto y no saben lo que están haciendo y le dejan todo a su jurídico. Si el jurídico es cerrado de mente y no se atreve a romper el paradigma, se queda esa previsión en una buena intención. Pero necesitamos entonces primero asesorar a todos los registros civiles del país para que reformen sus reglamentos. Con esto no necesitaríamos más que la reforma, como lo hace Tlaxcala y lo hace de manera integral, no solamente para las actas de nacimiento, sino de manera generalizada. ¿Qué es lo que nosotros descubrimos? Tenemos una teoría de los derechos humanos también. Queremos hacer la primera escuela de formación de Derecho Registral Civil en el país, en Tlaxcala, y traemos una teoría del estatus variable de los derechos humanos. Todas las teorías de derechos humanos te dicen el derecho humano está por encima de todos los demás derechos y por encima de todas las demás leyes, y tiene que ser respetado así. Y yo les pregunto, ¿eso es cierto? Desde Tlaxcala, en nuestra teoría decimos no es cierto. Es una total mentira esas teorías, porque en la práctica este derecho a la nacionalidad estaba socavado, estaba violado, aunque está en la Constitución, por ordenamientos que están en nivel jerárquico de quinta, los reglamentos del registro civil de cada estado. Y entonces está por encima ese ordenamiento secundario, terciario o más que la Constitución, que tiene que ser lo que respetemos todas las autoridades, y los derechos humanos que nos invita, nos establece el primero constitucional a protegerlos, a respetarlos, ¿no? Difundirlos o promoverlos, no sé, garantizarlos. La pregunta es, ¿verdaderamente lo estamos garantizando en toda la República, los registros civiles, las demás dependencias? ¿O qué estamos haciendo para garantizar? No estábamos garantizando el derecho a la nacionalidad, no estábamos garantizando el derecho a la identidad. Y en ese sentido van casi todos los proyectos de Tlaxcala. Bien, entonces ese sería el primer punto. Pues, un punto que nos llevaría y que sería muy rápido para salir de este problema, de que no se ha aplicado la dispensa de la justicia. El segundo sería esta acción nacional donde se hizo precisamente la reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para que se pudiera dispensar estos documentos únicamente, hay que decirlo, únicamente en las actas de nacimiento. Bien, ¿cuál es el problema? Que la reforma decía que tenían que adherirse a esta reforma todos los congresos de los estados. Actualmente tenemos esa encomienda tan grande que sería el segundo punto, o la segunda chamba que hacer todos nosotros como involucrados en este tema de la dispensa de la apostilla. ¿Qué dice la reforma? ¿Quién tiene que hacerlo? Tiene que hacerlo el presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Tiene que apercibir a los congresos de los estados y decirle, Congreso, ya sesiona para que entre en vigor el Código Nacional en tu entidad. Si no hacemos eso, porque dice la reforma, entrará automáticamente en 2027, en abril del 2027, no nos va a dar tiempo. Te traemos la bomba ya encendida, va a explotar la bomba, y si no hacemos nada nos va a explotar encima, y nuestras autoridades, la presidenta, nuestros gobernadores van a decir, ¿qué cosa hiciste tú para ayudar a los mexicanos? Y no vamos a tener plan de acción, ¿no? Entonces estamos a tiempo de hacer un plan de acción multidisciplinario, donde también participe la sociedad civil. Yo tengo la práctica en Tlaxcala de participar siempre. Aquí con Norma tenemos juntas a cada ratito. Somos muy conocidos porque estamos ahí trabajando todo el tiempo por este grupo, así como lo hago con también otras asociaciones por los otros derechos humanos. Entonces lo segundo sería ponernos a trabajar para presionar primero al Poder Judicial de cada estado para que aperciba a los congresos. Una vez que él haya apercibido formalmente por escrito,
y haya ingresado como un expediente parlamentario en los congresos locales. Entonces ya ahora sí vamos a presionar a los congresos locales para que inicie la vigencia de este Código Nacional. Y hasta entonces es que podremos ahora el mismo caminito, pero presionarlos para que inicie la vigencia de esta reforma al Código Nacional que permite la dispensa de la apostilla. Y el tercer punto, el tercer pendiente que tenemos que hacer a nivel nacional y urge, y ya nos sentamos a trabajar aquí Roberto Zárate y yo, es precisamente los lineamientos que vienen en el segundo transitorio de esta reforma federal al Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, porque decía, la reforma dispensaba la apostilla, un avance muy grande, pero el transitorio segundo hacía todo lo contrario. Decía, tienen que haber unos lineamientos emitidos por DANAPO para la validación de los documentos públicos extranjeros. Y actualmente la única previsión que existe pues es la de la Haya, la de la apostilla. Teníamos que entonces inventar una serie de mecanismos para hacer esta validación. Y ya había una propuesta de hacer 5 mecanismos diferentes para hacer esta validación. Se estudió en conjunto con DANAPO la viabilidad o no de esos mecanismos, y se supone, hasta donde yo tengo entendido, que solamente, o sea, se van a quitar totalmente sus mecanismos y solamente se va a quedar el que haya una guía, ¿sí?, o una compilación de todos los ejemplos solamente de los formatos que utilizan los diferentes países, y esto nos los tengan que actualizar y sea una herramienta para los registros civiles muy útil, y ese sería el único mecanismo que se soltaría a los registros civiles del país y que no afectaría en nada la naturaleza de la reforma que se dio al Código Nacional, porque cualquier otro tipo de mecanismo le estás cambiando efectivamente, como estaban diciendo, un mecanismo o una forma de validar por otra o otra sí. Esta sería la más adecuada. Nos parece, bueno, en la última reunión que tuvimos nos parece que es lo más adecuado de hacer, y que sería muy útil y muy urgente que se publicaran ya los lineamientos, ¿no? Ya de eso ya hay un avance muy grande, yo lo sé aquí con DANAPO, ya está casi a punto de publicarse. Ya tenían de hecho hecha para la publicación, o sea, la propuesta, el proyecto, o sea, en estado de revisión para ver con todos los interesados que se pudiera hacer, ¿no? Es un avance muy grande esto de la dispensa de la apostilla. Estos 3 caminos, los 3 se tienen que transitar, no es de que nada más transitemos por uno. Las 3 acciones que acabo de mencionar, si no se hacen, la previsión no va a llegar de manera completa. Si no hacemos la primera de la reforma de los reglamentos y no la hacemos a tiempo, aunque trabajemos en la del Código Nacional, recordemos que está el principio de legalidad de las autoridades administrativas. ¿Qué quiere decir en este sentido? Si no lo tengo en mi reglamento regulado y alguien me lo viene a pedir, yo, para no pegarle a la vertiente taxatividad del principio de legalidad, es decir, no puedo hacer sino lo que está específicamente facultado en mis ordenamientos legales, lo tendré que mandar al amparo a la persona, lamentablemente, para no pegarle al principio de legalidad. Entonces, las 3 acciones son importantes, las 3 acciones son necesarias. Si no las hacemos, si alguna de esas se nos sale de contexto, ya no se dio en México la dispensa de la apostilla. Se necesitan las 3 acciones necesarias, urgentes. Ya estamos trabajando en todas esas acciones, pero sí necesitamos meterle el turbo para poderlas sacar. Si nos esperamos al 2027, que yo creo que las legislaciones, aquí entre nos, que nadie nos escucha, las legislaciones de los estados es lo que están haciendo. Se van a esperar hasta el 2027, hasta que sea a fuerza la entrada en vigor. Digo, no podemos hacer eso, no podemos darnos ese lujo. Si bien se harán otras previsiones legales, en esta no podemos, porque la urgencia es tremenda. Decíamos, ya tenemos la bomba en la mano y nos va a explotar en cualquier momento. ¿Okay? Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la energía también. Y siempre tenemos que recargar pilas, ¿no?
si hay alguien que tiene alguna pregunta urgente que quisiera. Ajá, Dolores. Sí, gracias. A mí me parece que este tema tiene muchas vertientes, pero hay una clave, como una estrategia que necesitamos hacer conjuntamente, que es la coordinación entre todas las instancias. Es decir, a mí me parece que el tema de RENAPO no es nada más de RENAPO, el tema de relaciones exteriores no es de relaciones, o sea, es una situación en donde tenemos que trabajar de manera conjunta y realmente establecer una estrategia si queremos que no nos pase esto en 2027. Yo también pienso que se están tratando de esperar hasta que los obliguen a que ahora sí tienes que aplicar la eliminación de la apostilla. Pero eso no va a pasar porque el elefante reumático realmente está reumático, está echado. Y la única manera de moverlo es precisamente a través de la coordinación. Y me parece que este tema de la coordinación no se da. O sea, lo hemos pedido 20 años, no se da. ¿Por qué? Porque cada quien tiene como sus responsabilidades, sus facultades en su propio castillito. Pero eso lo único que nos hace es precisamente violentar los derechos de las personas. Entonces, me parece que si queremos ayudar a Brenda, si queremos ayudar a todas las personas migrantes que vienen en retorno ya, nosotros tenemos 5 años de habernos constituido. Y muchos de los casos son precisamente por el tema de la identidad. Las familias separadas, los niños que no pueden venir, los papás que no pueden venir. Todo el tema gira en torno a la identidad. Y muchas de las problemáticas están en las actas de nacimiento. Y los consulados no habían tomado este tema de las actas de nacimiento. Entonces sí hay que retomarlo desde el consulado, desde RENAPO, desde la sociedad civil, para que esto pueda moverse. Porque en realidad yo pienso que si no lo hacemos, pues no estamos cubriendo como esta expectativa de apoyar a las personas migrantes. Y felicito a la gente de Tlaxcala. Así es como tenemos que hacerlo. En realidad, pienso que no solamente nos acusan de locura, cuando estamos en la administración pública es bien importante tener ese empuje y arriesgarse, no hay otra, arriesgarse porque estamos seguros de que hay personas que están siendo afectadas, estamos seguros de que está en la Constitución y de que si está en la Constitución entonces no tenemos por qué estar esperándonos a que el 5.º nivel de la cosa legal nos llegue. Me parece que sí podemos dar ese brinco, sí es importante que lo movamos, porque muchas personas y muchos niños están dependiendo de eso. Hicimos un conversatorio, un parlamento hace 2 años en la Cámara, donde llegó un niño de 17 años, que tuvo esa problemática, pero desde que llegó a México, desde chiquitito, no tuvo certificado de primaria, no tuvo certificado de secundaria, no tenía certificado de preparatoria y había pasado por todos esos niveles. Y tenía una CURP temporal, como nos decían los compañeros. No le sirve de nada la CURP, o sea, sirve porque de alguna manera tiene como un mínimo de identidad, pero no le están reconociendo sus estudios. Entonces se la pasó todo ese tiempo estudiando y finalmente cuando cumplió los 18 años dijo, ahí se ve, yo me regreso a Estados Unidos porque aquí no hay manera de que me reconozcan mi identidad. O sea, qué lástima con ese chico que se fue con toda esa sensación, ¿no? Y su papá se quedó en México y su mamá está en Estados Unidos. Entonces dijo, yo me regreso a Estados Unidos. Y como él, hay muchísimos niños. Habíamos pensado en una cifra de 600,000 niños, ahora vemos que está en 400,000 niños, pero no sabemos realmente si es una cifra real, ¿no? En realidad no sabemos porque no hay un diagnóstico de las personas que van regresando. O sea, es muy difícil dar palos. Es que, bueno, un diagnóstico que no hay, que no es real. Pero yo la verdad que yo agradecí muchísimo que Inumi retomara este lazo con la Unidad de Política Migratoria, porque sí nos permitió darnos cuenta de qué estamos hablando, de qué tamaño es el fenómeno del que estamos hablando, porque hay muchos niños sin identidad, hay muchos niños apátridas, que a mí esa palabra me retumba muchísimo, porque son niños que están en el limbo, que no hay ni de aquí ni de allá, cuando deben de ser de aquí y de allá. O sea, no podemos privarles sus derechos. Muchas gracias. ¿Quién les ayudó con eso? Dolores acaba de compartir
la experiencia de me voy, porque aquí no hay manera de ser realmente reconocido como un ciudadano mexicano, como constitucionalmente lo son. Yo quiero compartir con ustedes la otra cara. Una niña que llegó a los 3 meses al estado de Tlaxcala, que afortunadamente en Tlaxcala, por el trabajo de incidencia que se ha hecho, sí le permiten la entrada a la escuela. Transita primaria, secundaria, y cuando está por finalizar la secundaria, le dicen que no le van a dar el certificado, pues porque no tiene el acta de nacimiento mexicana y obviamente la CUR. ¿Eso qué significaba para ella, para la familia? Los padres dijeron, porque además llevaban más de 10 años intentando acceder a la apostilla del acta de nacimiento de sus hijas. Fue tiempo, fue dinero invertido, la búsqueda de que alguien les asesorara, y no lo habían logrado. O sea, no es que los papás, como a veces se piensa en las escuelas, son los desobligados que no hacen nada por obtener el acta. Es que, de verdad, esto es un infierno para esas familias, sobre todo para las madres de familia. Pensemos en los derechos de las mujeres que tienen que vivir esta violencia institucional. Y no lo habían logrado. ¿Y qué estaba delante de ellos? Esa niña, que además era con excelentes calificaciones, iba a tener que regresar a un país que obviamente no era el suyo, que no conocía, porque ella había vivido todo el tiempo en México. Una separación familiar. No hemos hablado tampoco y profundizado en los efectos psicoemocionales que viven los niños y las familias. Y ese es uno de ellos. La niña lloraba porque se iba a separar de los padres a los 15 años, porque de quedarse aquí no iba a poder continuar estudiando. Y la madre, pues imagínense, a quienes somos madres, saber que me tengo que separar de mi hija, ¿no? Esa era la situación que estaban enfrentando. Afortunadamente, como hay un trabajo coordinado, como lo establece Bien Dolores, no solo con el director de Registro Civil, sino también con el Programa Binacional de Educación Migrante, pudimos establecer esta coordinación y lograr que algo que le llevó a la familia más de 10 años se resolviera en 4 días. En 4 días, porque existe el programa de dispensa de la apostilla en Tlaxcala, se le dio su acta de nacimiento mexicana y su CUR. O sea, 10 años contra 4 días. Pero como le dije a la familia, si usted me hubiera venido a buscar hace 3 años, yo le hubiera podido dar una asesoría, pero no le hubiera podido resolver el problema. Definitivamente no. Afortunadamente la señora llegó cuando ya estaba aprobado este programa en Tlaxcala. Eso es el resultado que vamos a poder dar trabajando de manera conjunta, de manera coordinada, todos los actores involucrados. Resolver la vida de miles de niñas, niños y adolescentes, de miles de familias que van a tener que regresar a este país, que es su país y que además hemos dicho siempre hay una deuda histórica con esos migrantes. ¿Cuánto han aportado? No solo a sus familias, ha sido reconocido por parte del presidente y por la actual presidenta todos los aportes que ellos han dado con el envío de sus remesas. Y cuando llegan aquí, a cambio, ¿qué se les da? ¿Qué están recibiendo? Falta de presupuestos, falta de políticas públicas. Esto de la reforma de la apostilla no tiene un impacto presupuestal. Entonces, ¿cuál es el problema? Para que se implemente, como bien lo señalaba el doctor, en todo el país la modificación de los reglamentos. Es una competencia del Ejecutivo que requiere esto, que se sienten los directores, que se siente RENAPO, que se sienten los jurídicos de cada estado y se proceda lo más pronto posible a hacer esas reformas. El otro camino también se requiere, también armonizar
lo que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles Familiares con lo que dicen los códigos civiles estatales. Pero el primer paso son los lineamientos. Ojalá pronto podamos conocer y que se apruebe esto que acaba de comentar el doctor, de que solamente es con este manual de que diga este es el certificado válido y aplicar el principio de la buena fe. O sea, porque siempre estamos dudando que todos los que vienen aquí traen un documento falso. ¿Por qué necesariamente? ¿Por qué pensar que son niños secuestrados o niños tratados? Todos. O sea, los 400,000 niños son niños secuestrados y tratados. Entonces, más bien hay que, como bien decía, cambiar el chip. Pensar en el interés superior de la niñez que no se está aplicando, en el principio pro persona, en lo que establece el artículo 1 constitucional, ¿no? Los derechos humanos, que efectivamente haya un ejercicio. Entonces, esto es un llamado para que hagamos lo que nos corresponde en cada uno de las trincheras en las que trabajamos, pero que también lo podamos hacer de manera conjunta. Sociedad civil, no estamos aquí para atacar, siempre llegamos con propuestas. Esta es la propuesta, que además se construye porque trabajamos de manera directa con las personas, las escuchamos, las acompañamos. No es algo que nos sacamos de la cabeza y dijimos ahora vamos a proponer esto porque tenemos ganas, ¿no? Es algo que todos los días escuchamos, como bien decían, hay muchas brechas en este país, muchísimas. Y muchos niños, niñas, como el que nos compartió Dolores, como el caso de Evelyn, que fue el que les narré, que necesitan una solución inmediata. Muchas gracias. Pues que sea de la fortaleza y que otra vez de la unidad, ¿no? Ustedes me dicen. ¿Qué hacemos? Porque, o sea, quiero también respetar el tiempo de las personas y yo sé que son, de por sí estamos en diciembre, tienen muchísimas cosas que hacer, no sé qué hacer. Tenemos mucho más interés en participar. Yo sugeriría, o sea, obviamente tenemos varios pendientes, ya salieron aquí. Podemos seguir trabajando conjuntamente. Los otros, lo que teníamos planeado era que Rosy dijera los 4 o 5 acuerdos que habíamos tomado, pero esto debería de ser un inicio y no una reunión, una presentación de un manual. O sea, esto debe ser el principio porque tenemos que difundir, tenemos muchísimo trabajo. Entonces, no sé si tienen 5 minutos más o si se tienen que ir completamente respetable, se pueden levantar y salir y sentirse completamente a gusto. Y yo paso la palabra a Rosy para dar estas conclusiones y en esto las personas que se tienen que ir se pueden ir y si todavía hay personas que quieren seguir platicando, ¿nos podemos seguir? Aquí en la casa de las Preguntamos sobre la disponibilidad, vamos a revisar que no haya nadie más que haya reservado la sala, pero está la sala y si no está el pastillito y luego con café y demás, luego también salen muy buenas pláticas, pero por supuesto. Si quieres, le dicen de la foto, ¿no? Por favor, gracias. Sí, bueno, pues muchísimas gracias a todas. Nada más quiero agradecer a cada una de las que estuvieron presentes, pero también sé que no todas pudimos participar, ¿no? Agradecer mucho la presencia también de la senadora Maya García, que pues ha estado presente y creo que varias nosotros la identificamos porque ha estado en la Ciudad de México, ¿no? Ahora a nivel federal, la hemos ubicado justo dentro de la lucha por la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Y también quiero agradecer la presencia en representación de la diputada Marcela Guerra, quien es la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de Cámara de Diputados, a Miriam, ¿no? Reconocer también pues, el hecho de que se dieron el espacio de venir, de escuchar, porque sabemos que está empezando una nueva legislatura, entonces nosotros aquí estamos para compartir los pendientes
y los campos de oportunidad para poder seguir justo en esta defensa de los derechos humanos de las personas pues en situación de retorno, con acciones muy concretas, ¿no? De las que ya se discutieron aquí, cada uno y cada una de nosotras dio propuestas muy concretas. Entonces quiero basarme con aquello que se compartió en este rato y entre las cosas que salieron, claro, pues lo primordial son los lineamientos de RENAPO, ¿no? Entonces, ya aquí el doctor Mena nos hacía el spoiler de que ya está, simplemente lo tiene que hacer público para poder nosotras también pues dar nuestros insumos, ¿no? Como dijimos, nosotras necesitamos estar en esos espacios de discusión, pero también las otras autoridades, lo mencionó mi compañera del Grupo de Identidad y Educación, también tiene que estar la Secretaría de Relaciones Exteriores en esa mesa. No es una mesa entre RENAPO y sociedad civil, sino las distintas autoridades que tienen que coordinarse para esto, ¿no? A mí también se me ocurre que esté enterado de este proceso, aunque no esté en la mesa, pero que se entere la Secretaría de Educación Pública, porque es a través de las escuelas donde las familias, las mujeres, ¿no? Las mujeres se ven impactadas en todo esto. También recomendaría que la Secretaría de Mujer, ¿por qué? Porque quienes mayores cargas tienen en el proceso de reinsertar a las familias, a sus hijos, a sus hijas, a la sociedad mexicana son las mujeres, ¿no? A ellas se les carga todo, toda esta parte burocrática. Entonces, ellas no pueden elaborar proyectos personales como mujeres, porque tienen que estarse haciendo cargo de la reinserción o inserción de sus hijos e hijas a la sociedad mexicana después del retorno de deportación. Entonces, y sabemos que eso es lo que se va a venir, sabemos que muchas mujeres van a ser deportadas, mujeres también van a retornar, ¿no? Por querer continuar la unidad familiar. Entonces, para que no suceda esos casos donde los niños, niñas no pueden acceder a un derecho y por eso mismo deciden la familia mandar a ese hijo o la hija hacia Estados Unidos, aunque eso implique la separación familiar, ¿no? En un inicio estas familias quisieron sostener la unidad familiar, por eso están retornando. Pero el Estado mexicano aún no garantiza en la práctica, ¿no? En la práctica, porque es en las ventanillas, no se garantiza en la práctica la unidad familiar que se sostenga, porque las personas terminan separándose solo por no poder acceder a todos los derechos básicos y todos los derechos humanos a los que tienen garantizados en los marcos normativos internacionales y también nacionales. Entonces, esta mesa tiene que sí tener también la supervisión y la inclusión y que sepa de este proceso la Secretaría de Mujer, ¿no? También Relaciones Exteriores, CEGOP a través de RENAPO, bueno, siempre, pues, como lo mencionábamos, ¿no? Pues con Roberto, y claro, pues ahí con el nuevo director, que esperamos poderlo conocer pronto, porque, bueno, históricamente, pues nosotras como organizaciones civiles hemos trabajado directamente con cada uno de los directores de la RENAPO. Entonces eso esperamos, porque pues es necesario también que nos conozca a nosotras, que sepa que no somos solamente sociedad civil organizada, sino somos personas que hemos atravesado el retorno y la deportación. Varias de nosotras hacemos incidencia porque nuestras historias personales nos forzaron a tener que tomar ese camino, y ahora tenemos ese fortalecimiento técnico también, damos acompañamiento técnico, y lo dejo claro aquí, y es una invitación también a las distintas autoridades que están presentes para que nos tengan como un referente, no solamente al IMUMI, sino a toda la red de organizaciones a las que pertenecemos, como es el Grupo de Identidad y Educación y el Grupo de Trabajo de Política Migratoria. Entonces, esa es una, los lineamientos. La otra son las capacitaciones que ya mencionaba tanto Roberto, pero también el doctor Mena, ¿no? Las capacitaciones. Anteriormente nosotras podíamos hacer estas capacitaciones en CONAFREC, de hecho nos invitaban a esas sesiones. Queremos retomar esa buena práctica. ¿Por qué? Porque, como decían, nosotras ahí podemos sensibilizar
¿no? Sobre el impacto psicosocial, ¿no? Y el impacto también de acceso a derechos, la falta de acceso a derechos, cuando un servidor público desconoce el formato que se le presenta y por ser algo que no quiere enfrentar, pues prefiere negar, ¿no? Entonces, eso es otro. A nosotras nos interesa mucho poder participar de esas capacitaciones que tienen ustedes contempladas con los registros civiles. Y claro, lo que hemos pedido desde hace muchos años, ¿no? Y siempre es una lucha constante, el poder tener una ley general de registros civiles. Cuenta con nosotros, Roberto, ahí nosotras estamos con toda la disposición de apoyar, de cabildear, ¿no? Por esta ley, una ley general de registros civiles, y ahí también nosotras dar insumos en lo que nos respecta, ¿no? Porque como es una ley, es tan amplia, pero, como lo hemos mencionado, nosotras estamos especializadas en la parte técnica que corresponde a las movilidades humanas. Entonces, cuenta con un total apoyo de la sociedad civil que quiere y necesita la homologación de los registros civiles. Lo otro sería la parte legislativa. Claro, ahí es donde también entran los distintos poderes, ¿no? Como lo mencionamos, no solamente es del Ejecutivo, sino la parte legislativa. Tenemos varias propuestas como sociedad civil de las que se llegaron a anunciar, como es la eliminación del pago, ¿no? De la inscripción de nacionalidad. Lo mencionaba acá el coordinador de los consulados en el exterior. En los consulados no se cobra el primer acta que te emiten, en México sí, y en cada estado cuesta distinto, ¿no? Entonces esa parte es necesaria, es un derecho constitucional, por lo tanto tendría que ser gratuito. El primer acto registral que están realizando estas personas es la inscripción de nacionalidad, por lo tanto tendría que ser gratuito, como lo mencionaba también el consejero Rafael, ¿no? Ya si se quiere otra copia, sí, sabemos que eso aplica para todos, pero el primer acto tiene que ser gratuito. La otra parte, la eliminación de la traducción por perito. Si bien en la práctica algunos registros civiles lo pueden exentar por jornadas de registros civiles, eso no garantiza que sea una práctica ya normativa, ¿no? Porque después nos pueden salir que pues es que en mi reglamento no está en mi código civil. Entonces es necesaria esa parte. Creo que es lo inmediato que puede hacer esta administración a través de cada una de las autoridades para poder atender y recibir a estas familias que van a llegar y que van a situarse en un contexto transnacional, ¿no? Porque aunque ya estén acá, como ya se explicó, las familias aún tienen relación con Estados Unidos, relaciones jurídicas en este espacio es al que nos referimos, además de todas las relaciones familiares, las relaciones comunitarias, filiales, ¿no? Gastronómicas y educativas, pero lo que hoy nos convocó es la relación transnacional jurídica que quieren las familias en su retorno. Entonces, considerar esa parte y bueno, lo que fue la excusa para poder reunirnos hoy aquí fue pues la presentación del manual. No es poca cosa, realmente es la parte más concreta ahorita que podemos nosotras ofrecer y con el cual queremos sostener los vínculos con ustedes, en que se pueda difundir. Se mencionó en un inicio, este documento se piensa como un documento vivo, ¿no? Porque así como los registros civiles son tan variados, también sabemos los contextos, ¿no? Por lo que, pues, el otro compromiso que escuché o el acuerdo también fue cómo poder difundir esto a través de los consulados, ¿no? Se anunciaban como jornadas de registro civil en Estados Unidos, jornadas de inscripción de nacionalidad. Ahí nosotras podemos acompañarles, ¿no? Sobre todo porque las personas no dimensionan lo que es el proceso post-deportación o post-retorno, ¿no? Entonces nosotras, ¿no? Si bien no queremos alarmar a las personas, si bien al menos compartir qué es lo que existe, una vez retornen,
tanto desde sociedad civil, pero también desde las propias autoridades, porque este manual se construyó a partir de lo que existe, de lo que está vigente, ¿no? Aún con las barreras, por eso se creó una ruta, por eso se tienen ejemplos muy concretos de cómo realizar cada trámite. Entonces, el otro acuerdo pues sería poder sostener esta vinculación y difundir este manual a través de los consulados. Sé que aquí no está ninguna dependencia estatal como podrían ser las oficinas de migración, ¿no? Donde las personas pues tienden ahí a acercarse cuando regresan, pero esos lugares también nos interesa llegar porque ahí es donde van primero las personas, porque solo porque leen migración lo asocian a que es un lugar donde les van a apoyar. Entonces, esa parte es necesaria, la difusión de este manual a través de las redes que ustedes tengan, ¿no? De las redes consulares, y también en los registros civiles, sobre todo en los registros civiles, y no quiero dejar fuera a la Embajada de Estados Unidos, como lo decían, ¿no? Si bien quizá ustedes no llevan el procedimiento tal cual de la inscripción de nacionalidad, pues las personas asocian a la embajada como el lugar que representa a sus hijos, hijas, ciudadanas estadounidenses. Entonces, se van a remitir y se remiten a la embajada a solicitar información y ahí va a estar ese manual, ¿no? Entonces, ese manual da indicaciones precisas sobre las barreras que se van a enfrentar, ¿no? Pero también sobre los actos a realizar. Entonces, esos son los puntos que yo pude rescatar dentro de esta discusión y pues agradecer sobre todo creo a la presencia de la señora Brenda, ¿no? Sobre todo porque las personas que hemos pasado el retorno a la deportación pocas veces estamos en estos espacios, ¿no? Y nosotras tenemos la legitimidad de nuestra propia vida para proponer qué es lo que se necesita. O sea, nosotras desde la experiencia tanto de la violencia de género que vivimos tanto allá y acá, pero también la violencia sistemática por la burocracia, ¿no? Nos hemos tenido que fortalecer y por eso estamos ahora proponiendo y por eso ahora estamos en estos espacios para poder no solamente sensibilizar, sino accionar de manera conjunta y coordinada con cada una de las personas que tengan pues, la apertura. Y bueno, ya por último, muchísimas gracias a la consejera Giselle, a Sofía, a Julieta, ¿no? Yo creo que pues para nosotras es un buen regreso a la Secretaría de Relaciones Exteriores con este foro, ¿no? Y queremos seguirlo repitiendo, justo tener este tipo de conversaciones, porque después de 6, 7 años vuelvo a ver caras conocidas, a Leti, ¿no? A todas las compañeras del GI, y entonces es bueno ver que todavía está vigente el tema y el interés por avanzar hacia pues, garantizar el derecho a la nacionalidad de la niñez binacional. Y sería todo. Muchísimas gracias. Sí, la liga del manual está en la página del MUI, pero digo, les invitamos a copiar y pegar la liga en todos lados. Muchas gracias nuevamente y bonita tarde.